marcados por tu unción. A las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Que lo que está muerto vuelve y revive, pero todo lo hace Dios posible, y lo hace dependiendo de cada uno de nosotros. O sea que la palabra hoy se llama reverdecer. ¿Qué significa reverdecer? Reverdecer es un símbolo de restauración, esperanza y vida nueva. Por favor, nos vamos al versículo Isaías 11:1. Isaías 11:1. ¿Lo puede leer por favor? Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Entonces dice que de un tronco puede salir una vara, pero hay diferentes clases de vara. Hay varas de posesión, hay varas que van directamente a nuestro ministerio, o hay varas que le representan en nuestra vida secular. Aquí vamos a hablar de lo espiritual. Dice que de un vasco retoñará de su raíz. Entonces, cuando yo estoy bien cimentada en la palabra, cuando yo estoy cimentada en esta palabra reverdecer, yo tengo que tomarla y llevarla muy dentro de mí, porque cómo yo quiero reverdecer, en qué voy a reverdecer y cómo yo voy a ayudar para que reverdezcan las personas que están en mi entorno. Entonces dice que debo tener que unas raíces cimentadas, unas raíces firmes, para que mi vara no sea endeble, para que mi vara no se decline ni a derecha ni a izquierda, sino que sea una vara firme, una vara que puede ser corregida, pero también significa de mí, que cuando me equivoque reconozca mis errores y acepte la corrección que viene. Porque déjenme decirle que si uno tiene una vida sin corrección, es una vida vana, porque como lo he dicho siempre, uno aprende de los errores. Y si no nos levantamos, si no nos caemos, ¿cómo vamos a tener fuerzas para levantarnos? Así que nuestras raíces tienen que ser unas raíces que sean firmes y sostenibles en la fe, en el amor, en el contexto del entendimiento y primeramente que nada en la voluntad y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, reverdecer se trata también de una estructura fuerte en mí, de una fe acertada hacia Dios. Reverdecer, cuando yo reverdezco, todo lo que está en mi entorno, todo lo que yo toco o todo el emprendimiento que yo hago voy a ver frutos. Pero ¿por qué esa condición de que van a haber frutos? Porque primeramente que nada coloco todo lo que yo voy a hacer delante de la presencia de Dios. Seguramente voy a esa presencia con humildad, pidiéndole dirección, pidiéndole acompañamiento, pidiéndole humildad en mí, pero antes que nada, amor para hacer una obra. Porque si hacemos una obra sin amor, no vamos a ver ese florecimiento que Dios quiere para con nuestro ministerio. Entonces, lo importante es reverdecer no solamente la palabra, sino de qué forma yo quiero reverdecer en mi ministerio, de qué forma yo quiero que Dios reverdezca en mi vida y de qué forma yo estoy impartiendo esa palabra para que las personas que la escuchan puedan enamorarse de Dios. Amén. Entonces nos vamos a nos vamos a Joel 2 del 21 al 27. Joel 2 del 21 al 27. Amén. ¿Quién lo buscó y me lo puede leer, por favor? Amén.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Amén. Mire que termina ese versículo, termina con esta palabra muy bonita. Y conocerás que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire qué lindo que es Dios, que Él siempre quiere que nosotros tengamos una vida en comunidad, tengamos una vida en amor. Él dice que si nosotros lo reconocemos a Él, grandes, maravillosas cosas hará con cada una de nosotros, porque Él se manifiesta por medio de mi oración, por medio de mi intensidad oradora, por medio de mi intensidad en intimidad. Muchas veces, y lo hablo por mí misma, que muchas veces lo que nos aparta, lo que Dios quiere revelarnos, es que no intimamos con Dios. Le brindamos poco tiempo sabiendo que Él nos da todo. Le brindamos poco espacio y llenamos esos espacios con cosas que no nos llevan, no nos llenan de lo que Dios quiere que nosotros seamos llenados. Dios quiere que nosotros seamos llenados de conocimiento, de entendimiento. Él quiere que cada palabra de la Biblia la podamos entender. Cada versículo bíblico tiene una palabra escondida, pero muchas veces no podemos descifrar porque no estamos entendiendo lo que dice cada versículo. Ese último versículo que leímos, a mí me parece que es un versículo muy diciente. Dice que Dios es nuestro Dios por encima de todo, pero nosotros desafortunadamente le hemos corrido la silla a Dios, porque endiosamos otras cosas, endiosamos mi vida, endioso mi vida, mi familia, mi trabajo, las cosas que me gustan, las cosas que me agradan hacer. Entonces ahí le estoy poniendo la silla a Dios, porque estoy colocando otros valores en mi vida, sabiendo que esos valores son efímeros. Pero nosotros sabemos que el único que no se aparta de nosotros, el único que está con nosotros día a día es Dios. Que Dios ve que nosotros todos los días pecamos, pero Dios todos los días nos da la oportunidad que hayamos hacer arrepentimiento. Él quiere que nosotros reverdezcamos, no solamente porque lo conozcamos a Él, sino para que aprendamos a ser esos buenos discípulos, diseñadores de la verdad de Cristo. Que reverdezcamos con todo lo que Él nos ha enseñado, que no se quede solo con palabras, sino con acciones. Muchas veces nos dejamos llevar por las acciones porque somos muy emocionalistas, pero sabemos que la emoción también viene dentro de nuestro ser, pero también sabemos de que Dios puede apaciguar esas emociones que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, este versículo de Joel 2:21 comienza: tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces, aquí en vez de tierra, dice, yo lo deciré así, que nosotros no temamos,
que nosotros como su pueblo, como sus hijos, como su creación, no hemos de temer, sino que hemos de estar esperanzados y alegres, porque Él hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Sabemos de que vamos a tener temores, aflicciones, de que vamos a tener decaimiento, de que vamos a tener desvanecimiento, de que vamos a tener muchas aflicciones, pero aquí la palabra nos dice que no temáis, que estemos siempre alegres, porque Dios hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Mire que muchas veces nosotros decimos, pero Dios no se revela, no se manifiesta. A veces hasta en una sola palabra Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Él nos habla, pero muchas veces nosotros como tenemos tantas cosas en la cabeza y demasiadas cosas que escuchamos, no entendemos la voz de Dios, no escuchamos la voz de Dios, pero Dios sí se manifiesta, aún en medio de la alegría, en medio de la tristeza, Dios sí se manifiesta. Entonces dice que los pastos del desierto reverdecerán. Cuando cae la lluvia, ustedes pueden ver de que los pastos están secos y de una reverdecen. Así reverdece nuestra espiritualidad. Cuando nosotros vemos de que estamos apartados, estamos haciendo cosas malas, vamos a la disponibilidad de nuestro corazón y de nuestras acciones, acercarnos al trono de Dios y pedirle de que Él sea el que nos perdone para que nuestro ministerio nosotros podamos reverdecer. Pero no solamente reverdecer es por decir, no Dios, yo quiero reverdecer, sino para que traiga esa transformación y esa renovación en mi vida. Cuando los pasos reverdecen, uno lo ve y no se regocija, siempre dice, uy, qué maravilla está hermoso que pasa. Entonces imagínense cuán alegre y contenta hoy está yo o cada uno de ustedes cuando nuestro ministerio esté reverdeciendo, cuando tengamos que dar gracias, ese don de Dios, porque Dios quiere que lo que se ha establecido en los cielos también se ha establecido en cada uno de nosotros, pero Él deja condición mía de querer día a día poder trabajar para poder reverdecer, para poder estar alegre, para poder estar contenta, para que yo pueda tener un buen fruto, para que mis raíces sean firmes, para que mis pelos sean inamovibles y para cuando pase en mi vida cosas que yo no quiera que sucedan, sea siempre confiada y sostenida por la mano de Dios. Entonces dice también en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Entonces miren que aquí dice que Él hará descender sobre nosotros su bendición, su magnificencia, así como fue en el principio. El que cree en Dios, el que confía en Dios, va a ver que Dios siempre está para con cada uno de nosotros, está para mí. Dice que todo va a estar rebosante. Dice que mi alacena va a estar rebosante, que mi casa va a ser fructificada, que lo que yo brinde va a haber frutos. Pero ¿por qué va a haber frutos? ¿Y por qué voy a tener esta llenura? Porque siempre voy a estar confiada y mi plenitud va a estar en Dios. Siempre tengo que estar confiada, esperanzada, páseme lo que me pase, suceda lo que me suceda. Van a actuar de diferente forma, ¿no? Cuando sucede algo que a mí no me gusta, yo me pongo a llorar y a hacer berrinche. Es la verdad. Me pongo a llorar y a hacer berrinche y hasta lloro y me desahogo y luego voy y reconozco. Porque para mí lo primero es sacar ese dolor que tengo adentro para poder pensar. Porque mientras yo tengo ese dolor, yo me ennublo y no puedo pensar con claridad. Entonces cuando vienen cosas a mi vida que a mí no me gustan, cosas a mi vida que me corren a mí de mi silla, yo siento como me endurezco. La verdad es que me endurezco. Y estoy aquí reconociendo, porque siempre he dicho que cuando uno reconoce, le da la posibilidad para que Cristo nos pueda transformar. Entonces, después de que me sucede, me pasa y me acontece todo eso, digo que día a día es un día de enseñanza, día a día es un nuevo caminar. Entonces luego le digo, Dios, tú tienes la razón, pero no
pero es que en mi humanidad, yo sé que todos los días voy a cometer errores, pero sé que la misericordia de Dios me va a perdonar. Por eso es que día a día nosotros estamos aquí, desde la situación, día a día vemos que Dios nos da palabra, pero esa palabra es una palabra que nos ayuda a nosotros a levantarnos, a reconocer, a insistir, a persistir. Entonces, la palabra es para que nosotros regresamos en el amor, para que nosotros regresamos en esa esperanza, para que tengamos la frescura de Cristo en nuestra vida, para que nosotros ya no haya esa tristeza, ya no haya nosotros esa nubosidad que muchas veces nos nubla los ojos, nos nubla la mente y no podemos ver más allá. Entonces, dice el versículo 25 de Joel 2: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, de eso es lo que está hablando, que cuando nosotros estamos airados, se nos roba el enemigo la paz, hay revolución en nuestra vida, hay cosas que nos dan mucha ira, nos dan tristeza, pero digo que todo eso es lo que nos lleva a nosotros a la dependencia de Dios. No todo tiene que ser bonito, no todo tiene que ser alegrías, tiene que haber sufrimiento para nosotros poder ser fortalecidos. Entonces, cuando vienen situaciones y nos roban la paz, ahí es cuando nosotros vemos qué es lo que nos hace falta para seguir en la confianza de Dios. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, ahí es que Dios nos dice: a mí le falta esto, le falta lo otro. Y entonces cuando yo debo llegar al entendimiento y decirle a Dios de que me fortalezca en las cosas que me hacen falta. Si yo veo que soy falta en el amor, tengo que decirle a Dios primeramente que aprenda a amarme a mí misma para poder amar a los demás. Porque si yo no me amo, ¿qué amor puedo dar a los demás? Si yo no soporto, no soy tolerante, ¿qué puedo tolerar a los demás? Entonces, lo que yo he aprendido es que Dios día a día, primeramente, hace la obra en nosotros, para nosotros poder dar esos frutos. Entonces, la palabra de Dios es muy diciente a nuestra vida y es una palabra de que día a día nos lleva a un conocimiento más allá del conocimiento. ¿Qué es llegar más allá del conocimiento? Es profundizar en esa palabra que nos causó a nosotros interés. Podemos leer la Biblia, pero sabemos que muchas veces las palabras que leemos en los versículos no nos llaman a interés, pero pasamos a otro versículo y lo leemos y sabemos de que ese versículo nos toca. Entonces, cuando no llegamos a ese versículo que nos causó a nosotros una emoción o que nos tocó una fibra, nosotros vamos a leer ese versículo, porque ese versículo era que Dios quería que yo profundizara en él. Entonces, en este de ides y venires, el regresión significa de que todo árbol que está cortado sin tener fe en Dios, ese árbol, la raíz va a estar cimentada y la raíz va a crecer. Pero si yo no estoy firme ni estoy cimentada, esa raíz se va a pudrir y se va a morir. Nosotros queremos regresar en la verdad de Cristo, queremos regresar en ese amor, queremos regresar en la confianza que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, mire lo importante de que es día a día nosotros poder conocer y reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Muchas veces nos falta que nosotros no nos conocemos y no nos reconocemos, pero sabemos de que Dios nos ha dado pautas, sabemos de que nos ha dado lecciones, nos ha dado enseñanzas, para que nosotros aprendamos a reconocer qué valor tenemos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos de que somos valerosos porque Él nos dio estatus, pero nosotros debemos de aprender a cuidar ese valor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por favor, vamos a Job 14:7.
Juan 14:7. Y dice la palabra del Señor: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Amén. Entonces dice que si el árbol fuere cortado, aquí vamos a colocar la similitud de una persona. Digamos, si una persona es apartada, ¿cierto? Aunque en esa persona, aunque fue apartada, esperanza y que esa persona vuelve y retorna al camino del Señor. Y también dice que retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Cuando una persona es apartada y vuelve a los caminos del Señor, esa persona se afianza más, sus raíces están más enraizadas, porque ya experimentó y ya vivió, y sabe que lo que vivió no es algo que quiere volver a vivir. Pero una persona que va y vuelve, es una persona que vuelve con más temor de Dios, es una persona que vive de la esperanza que Dios le coloca y le da. Es una persona de que día a día está renovada en Cristo Jesús. ¿Qué significa renovar? Renovar es volver al camino, volver a seguir, volver a levantarse con fe, con esperanza y con amor. El reverdecer comienza cuando nosotros decidimos perdonar, cuando nosotros decidimos perdonar a las personas que nos hirieron, cuando nosotros decidimos avanzar. Reverdecer significa avanzar y perdonar. ¿Cuántos de aquí estamos disponibles a reverdecer en el perdón? ¿Cuántos de aquí estamos disponibles a reverdecer en ese amor para alcanzar el reino de Dios? Amén. Entonces, el perdonar a los que nos hicieron y el avanzar son los principios que me llevan a trascender a Dios. Son los principios que me llevan a estar firme en Dios. Porque Dios no busca destruirnos, sino que Él lo que quiere es cortar todas aquellas cosas que a nosotros no nos permiten avanzar. Lo que Dios quiere es que Él quiere pulirnos las imperfecciones que nosotros podamos tener, las cosas que nos impiden salir del propósito de Dios, las cosas que nos estorban para no avanzar. Eso es lo que Dios quiere cuando hace algo con cada uno de nosotros que literalmente no lo entendemos. Por eso dice la palabra, es que lo que no entendamos hoy lo entendamos mañana. Y muchas veces yo lo he experimentado. Lo que sucede en mi vida hoy no lo puedo entender, pero pasan los días y lo entiendo con claridad, porque Dios me ha hecho tener gran conciencia de esa palabra. Entonces, nos vamos por favor a Ezequiel 17:24. Vamos a leer esta palabra. Que repite por favor, ¿lo puede leer? Y todos los árboles del Carmelo sabrán que yo soy el Señor. Humilló al árbol elevado y el elevado elevó al árbol virgen. Secó al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Amén. Amén, amén. Entonces, aquí hay una palabra que me llamó la atención. Dice aquí: Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Entonces, esa palabra es muy diciente. Dice, lo que yo entendí con esa palabra es que lo que verdaderamente importa son las acciones que yo pueda hacer con el bien que Dios ha colocado en mí. Dios puede colocar en mí muchas cosas, Él puede dotarme de muchos dones, puede dotarme de mucho conocimiento, pero si yo no pongo en contexto todo
ensanchar, sino que mis ramas se van a quedar ahí en ellos. Porque si yo avanzo, entonces ahí es donde yo voy a florecer, donde mis ramas van a estar fuertes, donde va a tener una cobertura, pero no una cobertura en lo humano, sino una cobertura espiritual. Porque mire que aquí dice que el árbol seco el árbol seco reverdeció. Muchas veces nosotros podemos estar secos, podemos tener sed, pero si pedimos esa agua que no encuentra agua viva aquí en nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a reverdecer. Simplemente es pedirle a Dios de que día a día podamos tener su sublime gracia, que día a día nosotros podamos llegar al contenido de lo que significa el reverdecer, que es pedirle a Dios con fe, que es estar bajo sus pies, que es pedirle con amor. Eso lleva un contexto que es un explicativo de amor muy amplio, muy extenso, pero sabemos de que cada palabra a nosotros nos ha llegado a nuestra vida para restaurarnos, nos ha llegado a nuestra vida para levantarnos y también ha llegado a nuestra vida para que nos inventamos en Cristo Jesús. A mí esa palabra reverdecer sinceramente me tocó, porque muchas veces he reverdecido, pero no de la forma en que Dios reverdece. He reverdecido en mi orgullo, he reverdecido en mi altivez, he reverdecido en mi antipatía, he reverdecido en mi falta de solidaridad. Pero siempre he dicho de que Dios me da la oportunidad de reconocer, y cada vez que reconozco es para avergonzar al diablo, porque como humano tengo muchas faltas, como persona humana tengo muchas falencias, pero yo sé de que Dios día a día Él me está fortaleciendo. Día a día, cada vez de que yo expongo cuán débil soy, Dios día a día me fortalece. Entonces a mí me hace falta reverdecer en muchas cosas, pero yo sé que a partir de hoy yo voy a reverdecer mi vida, pero una vida significativa para que le sirva con amor, con el nuevo. En estos días, hablando con Dios, la verdad son muy pocas las veces en que yo les pongo a Dios situaciones en mi vida. Y llegué al punto de decirle a Dios, Dios, quítame los apegos. Quítame los apegos, porque los apegos lo que hacen es destruirme. Los apegos lo que me hacen es llegar a sentirme rechazada, invalorada, sentirme amada. Y llegué y le dije a Dios, quítame los apegos. Quiero apegarme solamente a ti, no a las personas ni a las cosas del mundo. En los días posteriores, hablando con Dios, le está diciendo, Dios, me pasó esto, me pasó lo otro, y caí en un sueño profundo. Y tuve un sueño, o tuve una revelación, la cual ya Dios obrará en el momento indicado. Pero mire que aunque tengamos pecados, aunque no estemos bien ante la presencia de Dios, aunque hagamos cosas indebidas, cuando hay en nosotros humildad y arrepentimiento, Dios se manifiesta. Eso es lo que ha pasado y lo que ha acontecido en mi vida. Digo que el mayor testimonio de uno hablar de uno mismo. La mayor prueba para uno es hablar de uno mismo y darse a conocer tal como es, no con fachada, ni con máscara, ni con distracciones. Es darse a conocer tal como es, para que Dios vaya transformando y lo vaya uno moldeando. Entonces, muchos de nosotros hemos manifestado el estancamiento, muchas veces nosotros hemos experimentado la sequía, pero también muchas veces hemos experimentado la abundancia de Dios para con cada uno de nosotros. Muchas veces, aunque lo espiritual está muy mal, Dios siempre coloca esa gracia en cada uno de nosotros. Aunque muchas veces nosotros nos hemos apartado por X o Y motivo, Dios siempre nos llama a su deber, porque Él quiere que nosotros sigamos avanzando y conociendo de Él, no importando en el momento en que nos apartamos, sin importando con qué fe y con qué determinación yo vuelvo a los felices. Digo que eso es lo importante de
también de que esa firmeza y esperanza no la da Dios. Amén. Entonces nos vamos a Romanos 17:21. Ay, perdón. Número 17:1. Perdón, me equivoqué. Números 17:1. Y por favor me lo puede leer. ¿Tiene 17:1. No, 17:1 hasta el 5. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas, y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Amén. Ese versículo bíblico termina así en la Reina Valera: y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amén. Entonces mire que esa palabra es muy diciente. Estamos hablando del reverdecer y el florecimiento de cada uno de nosotros. Pero aquí la palabra nos dice que vamos a florecer. Tenemos también un ejemplo de reverdecer y florecer, que fue la vara de Aarón, y esa es donde él escogió el sacerdocio de él perpetuamente. Y la vara de Aarón es la que está en el arca del pacto, ahí en el arca que Dios dio. Guardar 3 cosas: los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Amén. Amén. Sí, lo de el tema de la vara de Aarón, lo estoy investigando y es un tema que es muy intenso e interesante, ¿no? Porque no solamente significa lo que es la vara de Aarón, sino el contexto que llevó esa vara. Es un tema que estoy investigando y ya muy pronto vamos a ver lo que significa el contexto de la vara de Aarón en nuestra vida. Entonces, ese versículo de número 17 nos dice que vamos a florecer como la vara de Aarón. Sabemos que una vara sin raíz no puede florecer porque su savia no está dentro de esa vara. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la guía y dirección de Dios, ¿cómo vamos a reverdecer? La vara de Aarón reverdeció porque tenía un significado bíblico, tenía ahí, digámoslo así, un propósito que Dios tenía o iba a hacer con esa vara. Nosotros hoy representamos esa vara como humanos, como personas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en estos momentos? Que como en las ramas va la savia para poder ser sus raíces fortalecidas, Él quiere que dentro de nosotros esté el Espíritu de Dios fortalecido en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros podamos ser decididos, para que nosotros podamos ir un paso más allá y no quedarnos no quedarnos estancados, para poder florecer. El florecer, digo que son los frutos que Dios ha colocado en cada uno de nosotros para nosotros
nosotros vemos una flor y nos parece hermosa, nos parece perfecta, ¿cierto? Y con Dios, qué grande eres. Entonces yo digo que Dios también ha colocado el jardín hacia nosotros para que nosotros podamos tener la belleza de Dios para con cada uno de nosotros. Pero agradecer no solamente es ver lo que Dios ha hecho en la naturaleza, sino que es ver lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Entonces, dice que nosotros, cuando le obedecemos, tenemos la autoridad, somos fructíferos y crecemos en lo espiritual, crecemos en el ministerio. Y cuando nosotros estamos en ese proceso, hay en nosotros un renacimiento que nos lleva a la fe. Pero también dice que nosotros en ese proceso podemos caer en una rutina, pero ya depende de nuestro despertar, ver cuando esa rutina la hacemos, cuando esa rutina viene a nosotros a hacernos decaer. Muchas veces las cosas las podemos hacer diario y nos parecen rutinarias, pero depende de mí, de que eso no me vuelva rutina y yo caiga en una constante de amor. Entonces, mire que hay posiciones, hay palabras y hay circunstancias que nos hacen a nosotros ver que tenemos logros, de que hemos alcanzado la meta y de que hemos avanzado un paso. Pero muchas veces esas percepciones son efímeras. Muchas veces creemos de que somos llenos del conocimiento de Dios, pero muchas veces es nuestra mente la que nos hace a nosotros pensar cosas que no son ciertas. Por eso dice que nosotros debemos día a día ir al conocimiento de la palabra de Dios, escudriñarla y aprender de esa palabra, porque las emociones nos vienen a nosotros a diario. Yo puedo creer de que estoy bien, porque eso es un pensamiento que manda mi emoción a mi mente. Pero sabemos de que día a día Dios dice que escudriñemos nuestro corazón. Día a día Dios quiere que nosotros estemos renovados. Día a día Dios quiere que nosotros vayamos a cada descubierto ante Él para que Él pueda hablar en cada uno de nosotros. La palabra de hoy literalmente a lo que nos invita es que nosotros debemos venir delante de la presencia de Dios, primeramente por humildad, primeramente y después en agradecimiento, exaltar su nombre, decirle que Dios es bueno con todo lo que hace con cada uno de nosotros. No es ir y exponerme delante de Dios a criticar y a juzgar, sino que a decirle: Dios, aquí estoy, límpiame, purifícame, renuévame, lávame. Aquí estoy como pecadora, sentándome delante de ti. Aquí estoy yo, mi Dios y mi Rey, pidiéndote que seas tú obrando en mi vida, para que yo pueda ver esa transformación y ese renuevo. Créanme que esa oración ayuda mucho. Esta oración ayuda mucho. Aún en momentos de que uno está, digamos, en debilidad, uno le dice: Dios, aquí estoy. Mira cuán débil soy, pero yo sé que en ti voy a ser fortalecido. Cuando esté en momentos de alegría, Dios, gracias por esa alegría que tú me das, quiero compartirla contigo. Entonces, se trata de que nosotros hagamos partícipe a Dios de todo lo que nos pasa en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros todos los días le contemos lo que nos sucede. Muchas veces a nosotros al ver del egoísmo y nos guardamos muchas cosas para nosotros mismos, pero sabemos de que Dios es nuestro amigo, que Él es el único que no nos falla, Él es el único que no nos juzga, que nos reprende y nos exhorta y nos corrige. Pero siempre yo digo que es bueno que a uno lo corrija, porque cuando uno lo corrige, uno no vuelve a cometer los mismos errores. O si los corrige, pues ya generalmente. Perdón. Pero muchas veces lo que pasa en nuestra vida espiritual es que nos hace falta esa pureza. Nos hace falta esa pureza que viene de Dios. Nos hace falta a nosotros ver el Dios soberano y imposible que lo hace
personal y mi yo espiritual. Pero muchas veces no podemos dejar de que el yo corporal nos gane, sino que debemos ganar en lo espiritual. Dice en Santiago 5:14, vamos a ver la palabra, Santiago 5:14. Del 14 al 15, y dice la palabra del Señor: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Entonces, miren lo que dice Santiago. Dice que la oración, que el que está enfermo, que busque para que los demás oren por ellos. Bueno, entonces dice que nosotros debemos de ser personas que cuando nosotros vemos que la situación nos rebosa, que la situación pues no podemos nosotros sobrellevarla, debemos dirigirnos a la iglesia para que la iglesia haga esa cobertura en oración. Aquí dice perfectamente en este versículo de Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí dice que ungiéndolo, pues sabemos de que la unción viene del Espíritu Santo y que el aceite es el aceite del amor que nos coloca en cada uno de nosotros. Aquí dice que la fe, que la oración nos salvará y que el Señor nos levantará. Así como el Señor nos levanta de cualquier enfermedad, de cualquier situación, hoy nos levantará en el pecado que podemos estar en nuestro ministerio. Él nos levantará y nos hará reverdecer y vamos a ser perdonados de todos los pecados. Amén. Espere, maestra Gabriela, para que hable con el micrófono. Sí, son los años. Sí. Tenemos un gran ejemplo en el Jesucristo fue colgado en un madero, ¿no? La cruz de Cristo era un madero seco, y ahí nosotros tenemos la vida eterna. Somos redimidos, somos justificados, somos perdonados. Tenemos ese cambio de vida eterna, ¿no? Porque con Jesucristo la promesa es vida eterna. Amén. Amén, amén. Muy cierto, maestra Gabriela. Entonces, reverdecer significa volver a la vida. Hoy yo quiero volver a la vida en Cristo Jesús. Hoy yo quiero volver a tener esa fuerza, volver a tener esa empatía, volver a enamorarme de Cristo, volver a enamorarme de Dios, y que el Espíritu Santo sea mi vida, que sea mi fortalecimiento. Cuando nosotros volvemos a los pies del Señor, llega a nosotros un cambio físico, viene un cambio a nosotros espiritual, en el cual vemos de que nuestro rostro cambia, nuestras naciones también. Pero sabemos que la unción y la gracia que va a colocar cada uno de nosotros. Amén. Bueno, esa era la palabra. Espero que sea una palabra que haya edificado. Es una palabra que también nos lleva a reconocer y también nos lleva al reconocimiento de ver quién es Cristo Jesús para con cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honor y gloria y gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos al Dios de gracia, al Dios de justicia, Señor, que seas tú, Señor, puliéndonos, Señor, y quitando toda hoja seca, Señor, que podamos tener, Señor, que en nuestro cuerpo, Señor, sea la guía de tu Santo Espíritu, Señor, la que nos ayude a crecer, Señor, a reverdecer, Señor, en nuestro ministerio, Señor, a aprender, Señor, a honrarte y a glorificarte, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú, Señor, lo imposible lo haces posible. Hoy queremos, Señor, pedirte que seas tú nuestra fuerza, que seas tú nuestra guía, nuestra disciplina, que seas tú, Señor, llevándonos, Señor, a amarte, Señor, aún más con el nuevo, Padre, le damos
naciones volverán a ti. Seremos llamados restauradores